Negociaciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. Queridos campeones inmobiliarios, bienvenidos a un episodio más justamente de este podcast Campeones Inmobiliarios, el primero del 2026. Por supuesto, desearles que tengan un excelente año 2026, que sea muy exitoso, que todos sus objetivos se cumplan y por supuesto desde este podcast llevarles toda la información para tomar buenas decisiones a través del sector inmobiliario. Y como su nombre lo dice, este podcast Campeones Inmobiliarios, hoy tenemos a un verdadero campeón, no solamente inmobiliario, sino financiero. Un peso completo de las finanzas, un peso completo del análisis, de todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores, con los bienes raíces. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida y agradecer, por supuesto, a Carlos López Jones. Bienvenido, Carlos, a Campeones Inmobiliarios. Súper, muchísimas gracias. Pues aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Para que usted se vaya dimensionando, yo sé que conoce a Carlos, lo ha visto en diferentes espacios, en radio, en televisión, justamente en el programa que tenemos con nuestro querido amigo Karim Guyaví, Inversiones Inmobiliarias, para que se dé una idea del tamaño de campeón que tenemos el día de hoy. Director de consultoría, actualmente, Carlos, te desempeñas en esta parte empresarial, con firmas, tendencias del mercado, donde además ese es el fundador y CEO de esta consultoría, ¿cierto? Bueno, yo fundé Tendencias a partir de que compré Tendencias Económicas y Financieras a Grupo Editorial Expansión en el año 2000, y ahí, bueno, pues desde hace 20 años, yo se la compré hace 25 años, pero desde hace 20 años doy conferencias en el sector inmobiliario, precisamente porque promotores inmobiliarios, desarrolladores me buscaron pues para darles nuestra opinión sobre cómo estaban las tasas de interés. Para el sector inmobiliario lo más importante son las tasas de interés. Las tasas de interés mueven al mercado. Si la tasa baja, aumentan los negocios. Si la tasa sube, caen los negocios. Entonces siempre me han preguntado sobre ese tema. El otro gran tema es el dólar. ¿Por qué? Pues porque hay muchas operaciones que se cotizan en dólares en México. Entonces debo de promover mi propiedad en dólares, la debo de promover en pesos. ¿Qué ventajas hay? ¿Cómo es la tasa de interés? Etcétera, etcétera. Y bueno, hace 20 años entré en este mercado y desde hace más o menos unos 15 años tengo una cartera importante de desarrolladores inmobiliarios que me buscan para buscarles créditos. He tenido clientes que han empezado con créditos desde 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y los hemos ido llevando a grandes desarrollos de 20, de 50, de 100 millones de pesos. E incluso ya tenemos clientes que están hoy cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, donde piden créditos. ¿Cuáles son las ventajas de pedir un crédito? Pues básicamente que estoy financiando mis operaciones con el dinero de otros y gracias a la confianza de otras personas. Es maravilloso este punto, y fíjate que, por supuesto, tú como experto financiero ya tienes otra percepción del mercado, porque el mercado, en grosso modo, oferta y demanda, ¿no? Y se rige bajo este concepto. Pero el sector inmobiliario, cuando tú nos dices que va sobre la tasa de interés, es sumamente interesante cómo puede incentivar a la compra o justamente incentivar tal vez a la venta misma de los productos, ¿no? Que son dos operaciones de un mismo punto, puede llegar a hacerlo. Es muy interesante este punto. A ver, el 70% de las operaciones en México de compraventa de inmuebles se hace con crédito inmobiliario. ¿Qué significa eso? Que si la tasa de interés está en 10%, por cada millón de pesos, la mensualidad me va a quedar en 10,000 pesos. Y yo le voy a pedir a la persona que gane 30,000 pesos. Entonces, si yo quiero pedir 1,000,000 de pesos, mi mensualidad queda en 10,000, porque la tasa está en 10%, le pido 30,000 pesos de ingresos a esa persona. Si la tasa baja a 8%, ya mi mensualidad queda en 8,000 pesos. Y en consecuencia, yo le tengo que pedir 24,000 pesos. Hay más personas que ganan 24,000 que las que ganan 30,000. Efectivamente. Entonces, como vemos, cuando cae la tasa de interés, hay más compradores que pueden agarrar mis propiedades. O con el mismo dinero, con 30,000, yo ya no pido 1,000,000, ya pido 1,200,000. Entonces ya hay más propiedades que yo puedo comprar con el mismo ingreso. Por eso, cuando baja la tasa de interés, aumentan las propiedades. Cuando sube la tasa de interés,
pues ya le voy a pedir más dinero a las personas que ganen para que me paguen una mensualidad más alta. Problema, se caen las operaciones. Se complica, sí. Vamos a dar un pasito atrás porque vamos a retomar este punto de las tasas de interés que es muy interesante y que a nuestro auditorio estoy seguro que es un tema que el interés es prioritario hoy para el 2026. Quiero hacerme un pasito, Carlos. Ya nos hablaste que en el 2020 hiciste una compra de consultoría, pero ¿cómo es que tú llegas al sector inmobiliario? ¿Qué pasó, tal vez, más allá de 20 años antes de que sea la compra de la consultoría? ¿Cómo fue esa motivación tuya para decir, voy a llegar al sector inmobiliario? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue esta incursión? Pues mira, súper bien raíces. En el más o menos alrededor de 2004 publicamos una serie de artículos en Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx, donde platicábamos sobre la importancia de que bajaran las tasas de interés. En ese momento yo recuerdo que andábamos sobre tasas del 16, 18% y empiezan a bajar hacia el 15, 14, 13%. Nos invitan a varios programas de radio. En uno de esos programas de radio, el vicepresidente de AMPI, de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, nos escucha. Y bueno, pues se pone en contacto con un servidor y me dice, oye, quiero que des esta conferencia a nuestros promotores inmobiliarios. Recordando siempre, me acuerdo muy bien, que me decía, ninguno entramos a esto porque seamos de este tema. Entonces, por favor, lo necesitamos con peras y manzanas, lo más desglosado, lo más sencillo posible, nada de tecnicismos. Y ahí empezamos a entrar a este mercado inmobiliario. Cosa curiosa, en algún momento me dijo, oye, ¿por qué no compramos y vendemos departamentos? Compré gracias a con él, ¿no? Él veía los departamentos, cuáles valían la pena. Los comprábamos, los remodelábamos, los revendíamos. Una época muy interesante de mi vida. Y bueno, pues después empezaron a llegar los desarrolladores inmobiliarios a decirme, Carlos, necesito un crédito, ayúdame con tus contactos en los bancos, en Sofomes. Hay un gran tema ahora de este crowdfunding, ¿no? También si hay buenas oportunidades para conseguir buenos proyectos en crowdfunding. Es muy interesante. Y ahorita lo que estoy viendo es un mercado de una cosa que llamamos flipping. ¿Qué es esto de flipping? Agarro un edificio que son oficinas y lo convierto en departamentos o viceversa. Agarro un edificio que son departamentos y se convierten en oficinas. Está dejando muy buenos rendimientos. Ok, este flipping, otro de los brazos del negocio inmobiliario que veo que tiene o va agarrando una fuerza interesante porque la inversión, digamos, no es tan alta como comprar un inmueble nuevo y tiene un rendimiento también muy alto para el que hace el flipping, ¿no? En su momento podríamos entrar a detalle porque es un tema también muy interesante en el brazo de negocio, pero hay que tener un ojo clínico para saber la propiedad que adquirir, ¿no? Ahora, Carlos, nos dices, entré porque hay una necesidad de profesionalizar de alguna manera al asesor inmobiliario con temas financieros. A final de cuentas, el sector inmobiliario pues es un tema financiero. Estamos comprando un activo que a la postre va a incrementar su valor y esto permite generar riqueza, poder mover el dinero, generar patrimonio. Hoy, en el 2026 empezó calientito el asunto porque el primer punto que a mí me llama mucho la atención es el incremento al salario mínimo. 13% de incremento respecto al 2025, el salario mínimo oscila en promedio más o menos en los 9,500 pesos, lo que no es la zona de la frontera. Y hoy yo lo pienso, 9,500 pesos ya nos alcanza para comprar una propiedad. Ese es mi pensamiento. En el papel se escucha muy bonito, pero he escuchado también muchas cosas que hay ciertos riesgos. Desde tu opinión, ¿cómo ves este incremento del salario mínimo? ¿Es positivo, es negativo? ¿Y qué impacto va a tener en el sector inmobiliario? Yo te diría que va a tener un impacto negativo. Ok. Y déjame te lo explico. Con 9,500 pesos, tú no puedes dedicar más de una tercera parte a pago de tus deudas, porque los bancos no te van a prestar más. ¿Qué significa esto? Que te voy a prestar hasta una mensualidad de 3,500 pesos. 3,500 pesos y 1,000,000 son 10,000, pues 3,500 pesos son 350,000 pesos, lo más que te puedo prestar. No te ajusta para absolutamente nada. Okay. Ahora, del otro lado, cuando tú aumentas 13% el salario mínimo, incrementas entre 4 y 5% el precio de las cosas. Quienes ya fueron al mercado en este momento ya se dieron cuenta que todo ya subió de precio, 1 o 2 pesos, pero las cosas están subiendo de precio.
¿Dónde vamos a ver más incrementos? Vamos a ver más incrementos en aquellas cosas como preparación de alimentos, como transporte, como agricultura, construcción, aquellas cosas que son intensivas en mano de obra. Les doy un dato que es demoledor. Cuando ustedes compran un café, gastas más en nómina que en el café y en el vasito. Okay. O sea, gastaste, en la cafetería gasta más en la nómina que en los insumos. Es increíble. Entonces, si aumentas 13% el salario mínimo, lo que estás provocando es una inflación que no va a bajar de 4%. ¿Cuál es el problema de eso? Que entonces Banco de México no puede bajar fuertemente su tasa de interés. Y si no puede bajar fuertemente su tasa de interés, pues lo que vamos a tener en 2026 es un mercado inmobiliario similar al de 2025, que no fue muy bueno. Fue un mercado durante 2025 pues muy estancado, con pocas operaciones, muy complicado de llegar a buenos acuerdos. Vamos a ver más o menos lo mismo en 2026, porque otra vez empezamos desde el mismo punto. Subiste demasiado el salario mínimo en 2025, tuviste una tasa de interés muy alta, una inflación muy alta, resultado, frenaste el sector inmobiliario. Sí, el crecimiento fue prácticamente nulo que se tuvo en la economía. La siguiente pregunta que te quiero hacer, yo creo que conozco la respuesta, pero quiero escucharla de un experto financiero. ¿Fue una decisión 100% populista el tema del incremento del salario mínimo? Sí, al 1000%, porque el gobierno sabe que el incremento del salario mínimo ha sido de las banderas que mejor le ha dado resultado en los últimos años. Ayudó a mucha gente a salir de la pobreza, pero ojo, eso pasó cuando teníamos un salario mínimo de 3,600, lo subiste a 7,200 el sexenio pasado. La presidenta pretende subir el salario mínimo a 15,000 pesos en 2030. Ese sueldo ya es un problema. ¿Por qué? Porque hay que sumar las prestaciones sociales, 30%, van a llegar a 20,000 pesos. Yo me pregunto si en una papelería, si en una fondita, si en una tintorería, la persona que ayuda vale 20,000 pesos. No los vale. Claro. Yo me pregunto si la persona que le ayuda al albañil vale 20,000 pesos. No los vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ya estamos viendo. Vas a crear un mercado negro laboral. ¿Qué es eso? Que yo llego al tianguis y dice, o a la estética, o a la papelería, o a la tapalería, y me dice, hay empleo 2,000 pesos por semana. 2 por 4, 8. Oye, 8,000 contra 9,500, estoy por debajo del mínimo. Sí, pero es lo que hay y no hay prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que estás creando? Un mercado donde no va a haber prestaciones, donde la gente va a ganar por debajo del mínimo. Y eso es lo que sucede en la mayor parte de los países de Centroamérica y Sudamérica que tienen altos salarios mínimos oficiales. Creas un mercado negro laboral donde esas personas además no tienen acceso a un crédito hipotecario. No tienen acceso a un crédito de auto porque no tienen prestaciones, no tienen manera de decir pertenezco a esta nómina. Entonces, si no tienes nómina, pues no te puedo prestar dinero, punto. Entonces, lejos de ayudar, estás empobreciendo. Te doy un dato que es demoledor. Con Peña Nieto se crearon 4.8 millones de empleos en el IMSS. Okay. Con López Obrador se crearon 2.8 millones de empleos en el IMSS. En el primer año de la señora Sheinbaum se crearon 280,000, pero si quitamos los de los Ubers y Didis y plataformas, se crearon 80,000. 80,000 por 6 años son 500,000. O sea, es nada en comparación a lo que este país necesita. Cada año aumenta la cantidad de jóvenes que entran al mercado laboral en más o menos 1 millón de personas. Si ese millón de personas, solo 80,000 encuentran un buen empleo, estamos realmente en problemas. O sea, es una muy mala idea ayudar y decir que estás creando empleos, porque del otro lado también tienes el tema de automatización. Sí, ya todos hemos ido al mercado donde ya hay autocobro, hemos ido a los bancos donde ya hay cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que yo aumento el salario mínimo, hago más barata la tecnología. Y otro problema todavía más grave, las maquiladoras. Te doy un dato que es demoledor. Si en México el salario mínimo está en 9,500 pesos, más 30% del costo social, que es pagar el IMSS, el Infonavit, la Afore del trabajador, etcétera, a la empresa le cuesta 13,000, 14,000 pesos,
Esos son $800 mensuales. ¿Cuánto cuesta ese mismo empleado en Asia? $350. ¿Qué significa eso? Que si yo soy una empresa maquiladora que está en el norte del país, pues me traigo el producto. Me lo llevo a Asia, no, me llevo lo tengo que hacer. Entonces, sí. Agarro la maquiladora, me la llevo a Vietnam, me la llevo a Indonesia, me la llevo a Filipinas, que es lo que se ha estado haciendo, les está yendo muy bien esas economías, o me la llevo a India. En India el sueldo promedio está en $350. Entonces, resultado, me llevo toda esa producción para allá y ya nada más mando a México embarques, y lo que hago en México es que contrato una bodega para tener ya el producto terminado, para ponerle embalaje y nada más. ¿Cuáles son los datos duros? En los últimos 2 años en Ciudad Juárez, donde el salario mínimo ya es $14,000 pesos, eso significa $18,000 pesos, $1,000 mensuales, es una locura. Se han perdido 65,000 empleos, datos oficiales del IMSS, no son datos míos. En Tijuana se han perdido más de 50,000 empleos. O sea, la frontera norte realmente está sufriendo con esta política de sueldo mínimo tan alto. No por ellos, porque competimos con el resto del mundo. Claro. Definitivamente este dato es un problema. Yo recuerdo cuando el doctor Mancera era candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hizo un análisis justamente del salario mínimo, porque él, una de las tesis que recuerdo muy bien que manejaba era, no podemos, todo se mide en el salario mínimo, todo. Si tengo una multa de tránsito, tantos días de salario mínimo, ¿no? Es una base para poder medirlo. Pero en la misma tesis, él decía que muy poco porcentaje de la población realmente ganaba el mínimo. Hoy ese porcentaje pues es mayor, porque yo lo veo de la siguiente manera desde un ciudadano de a pie. Si yo tengo una pyme, una pequeña empresa, tengo un ingeniero que hoy está ganando, no sé, 12,000 pesos, y tengo a su ayudante que gana 1,500. A la postre, el trabajo que hacen ambos no es equiparable. No es equiparable porque hay una preparación, hay una responsabilidad mayor. ¿Qué le impediría entonces a mi talento retirarse a buscar un mejor empleo? Y le es más complicado a él poder hacerlo. Y a este ayudante, pues por supuesto, no tiene la misma responsabilidad, no es equiparable tal vez el nivel de trabajo que pueda realizar. Y esta era una de las tesis que marcaba el doctor Mancera en su momento. Entonces decía, no podemos incrementar el salario mínimo por decreto. Y manejaba una serie de acciones financieras, y entre ellas decía fortalecimiento de la economía. El tema es que no nos dijo cómo. ¿Cómo va a ser ese fortalecimiento? Ok, vamos por partes. Cuando Mancera era gobernador de la Ciudad de México, todavía no existía una cosa que se llama la UMA. La UMA, sí. La Unidad de Medida, ¿no?, Autónoma. Sí, ¿Qué significa eso? Que en ese momento el salario mínimo determinaba las multas, los bienes, todo. Y hoy existe la UMA, y bueno, eso ha permitido que aumentos tan fuertes en el salario mínimo no se han reflejado tanto en la inflación. Ojo, de todas maneras, durante el sexenio de López Obrador tuvimos la inflación más alta de este siglo para un sexenio, ¿no? Porque de todas maneras incrementas mucho el salario mínimo, y entonces, bueno, pues todas las cosas que están ligadas al salario mínimo, muchos sectores tienen que aumentar sus precios finales. Te doy un dato que es demoledor. La mayor creación donde hay más empleos en México es en preparación de alimentos. Ese es el sector en México que más genera empleos en todo el país. Y eso es lamentable, porque la preparación de alimentos tiene muy poco valor agregado. Un robot puede preparar una hamburguesa, un robot puede preparar una pizza, un robot puede preparar un café. Sí. Resultado, es muy fácil cambiar a esas personas, entonces no tengo por qué darles un gran sueldo. Te doy ejemplos de 2 ciudades. Tienes Querétaro, donde el sueldo promedio ronda los 35,000, 40,000 pesos, y tienes Cancún, donde ronda los 12,000 a 15,000 pesos. En Cancún estás dedicado al sector turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un hotel de 200 habitaciones y requiero 50 camaristas, pues pongo un salario de 10, 12 mil pesos y llegan 100 personas a cubrir el puesto de camarista. Sí. Y si no tienen experiencia, no importa, las pongo una semana a entrenarlas para que hagan bien las recámaras y lo van a hacer perfectamente bien. En Querétaro es un hub aeronáutico donde ya se desarrollan drones, se desarrollan helicópteros, se desarrollan una gran cantidad de cosas de altísima tecnología. Entonces ahí digo, oye, necesitamos un técnico que sepa reparar un helicóptero.
pues a lo mejor ofrezco 80,000, 100,000 pesos porque necesito que tenga 2, 3 certificados, sepa inglés, haya hecho esto, y a lo mejor pasan 6 meses y no lo consigo. Sí, claro. Porque es una persona altamente calificada. El resultado es que en Querétaro tienes sueldos de 30, 40,000 pesos, donde la casa promedio vale 3,5 millones, y en Cancún tienes sueldos de 12 a 15,000 pesos, donde la casa promedio, diferente a las grandes mansiones, que son las menos, pues es interés social, ¿no? Sí. O sea, ahí, ¿por qué? Pues porque la persona gana 15,000 pesos y tengo que seguir subsidiando esas casas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hizo Querétaro. Querétaro se hizo un plan a 30 años, que ahorita ya acaba de hacer a otros 30 años, en donde dice la educación de calidad en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, lo que se llama STEM, es donde le vamos a pegar, es donde nos vamos a enfocar y vamos a crear ingenierías, y a partir de que tenemos estas ingenierías en estas áreas, vamos a traer empresas que estén interesadas en desarrollarse en estas áreas y le van a ofrecer a los jóvenes estudiantes muy buenos sueldos, porque lo que le hace falta al mundo para los próximos 20 y 30 años son ingenieros, personas que sepan matemáticas. Las ciencias sociales en este momento ya están saturadas las carreras, ya está saturado el número de empleos y en consecuencia los sueldos van a ser menores. ¿Qué otros sectores están saturados? Está saturado el cuidado de personas, está saturada la educación. Son sectores que ya están saturados. ¿Dónde va a haber mejores oportunidades de trabajo para los próximos 20 o 30 años? Ingenierías, matemáticas, tecnología, ciencia. Eso es lo que vamos a requerir y es donde va a haber más oportunidades. No te digo que una persona de ciencias sociales no vaya a tener oportunidades. No, sí las va a haber y va a haber buenos sueldos también, pero en menor medida. Y este es un extraordinario consejo para usted que nos está viendo y escuchando. Usted si tiene hijos adolescentes o usted que está por elegir alguna carrera, este es el mejor escenario para ver exactamente dónde poner el ojo en las carreras que en el futuro... y en el futuro cercano, porque ya también 20 años no en el hoy, tanto, ¿no? O sea, estamos hablando de donde hoy hay empleos y donde se van a requerir más empleos en los próximos 15, 20 años. En tecnología, en ingeniería, en matemáticas, y se van a requerir menos empleos en ciencias sociales. Y tanto que nos duelen las pruebas de matemáticas a nuestro país. Que ese es un grave problema, ¿no? O sea, se ha demostrado a nivel mundial que el tema de matemáticas no es que las personas no lo entiendan, es que sus bases de matemáticas de primaria no fueron las mejores. Eso es realmente el problema. Ese es un escenario, un reto importante para todos, para la escuela, para el gobierno, todos tenemos una dosis de responsabilidad que hay que tomarlo. En este sentido, Carlos, para poder ir cerrando el tema del salario mínimo, desde una visión financiera muy puntual, desde un análisis que yo sé que tienes, ¿qué tendría que suceder? ¿Cuáles son las acciones de gobierno que tendrían que suceder para que el impacto inflacionario no sea tan alto y tengamos un escenario en el salario mínimo que realmente sea positivo para la población? Es cambiar la tortilla completamente. Mira, el sueldo mínimo en 2026 ya quedó en 9,450 pesos mensuales. Creo que es un buen salario mínimo. Definitivamente. Yo creo que si la inflación esperada para los próximos 5 años la pudiéramos bajar a 3%, un aumento anual de 5%, sería algo razonable que permitiría no trasladar un porcentaje tan alto a precios finales. Pero la presidenta ha dicho que no. Su política sexenal es que va a seguir aumentando 12% cada año y lo vamos a ver en 15,000 pesos hacia 2030. Creo que lejos de apoyar a los más pobres, que es las personas que están en la informalidad, hay que recordar que en México somos 130 millones de habitantes, 100 millones somos los que estamos en edad de trabajar. De esa cantidad, 60 millones pertenecemos al mercado laboral, lo que se conoce como la población económicamente activa. Somos 60 millones de mexicanos únicamente, y de esa cantidad, 53% está en la informalidad. Es brutal el dato. Y entonces estamos hablando de 32, 33 millones. Y ahí es donde se concentra la mayor parte de las personas que gana hasta un salario mínimo, porque ya empezamos a ver lo que antes no veíamos.
gente que no gana ni siquiera el salario mínimo, ¿no? Gente que, como te decía yo, en una estética, en una papelería, tlapalería, en un tianguis, en un mercado sobre ruedas, ves que ganan 2,000 pesos a la semana, que no llega a los 9,500 y evidentemente no tiene prestaciones sociales. Sí, es brutal ese dato, porque cómo se concentra tanto el hecho hasta del mismo impuesto, ¿no? También en un sector de personas menor, y esto impacta directamente el bolsillo de esa. Lo que pasa es que si tú eres una fondita donde hay 4 fonditas al lado y tú eres el único que paga sueldos, prestaciones, pues evidentemente ese costo lo tienes que reflejar en el precio final de tu producto, y entonces tu comida rápida, en lugar de que cueste 80 pesos, cuesta 110, 120, y es lo mismo que vende el de al lado, que no paga esas prestaciones, sí, pues te termina sacando del mercado. Entonces tú lo que terminas haciendo es que haces lo mismo que hace el resto del mercado, ¿no? Y lo mismo pasa en una tapalería, en una ferretería, en todos estos negocios pequeños, en una panadería es muy común. Evidentemente todas las personas que trabajan en las gasolineras no tienen prestaciones sociales, viven de propinas. Todos los que se dedican al sector automotriz en la venta de autos, muchos viven de comisiones, etcétera, etcétera. Muchas de las personas del sector inmobiliario que viven de comisiones no tienen prestaciones. Entonces, estás afectando una cantidad muy importante. ¿Qué pasaba antes, hace 6, 7 años? Cuando el salario mínimo estaba en 3,600, tú podías platicar con un amigo que tuviese una empresa y decirle, oye, dame de alta, sí, y te doy 1,000 pesos al mes, y ya con eso ya estoy dado yo de alta por cualquier enfermedad grave o lo que fuera. Sí. Hoy eso te cuesta 4,000 pesos. Entonces encareciste muchísimo el poder dar de alta a las personas en el Seguro Social, en el Infonavit. Creo que tenemos que también hacer una política, como sucede en otros países, en donde si tú eres una micro o pequeña empresa, hasta 10 empleados, por decir algo, bueno, pues tus cuotas del IMSS y del Infonavit tendrían que estar subsidiadas para que puedas dar de alta a tus empleados y que no pasen este tipo de cosas. Ya cuando eres una empresa de 250 empleados o algo así, bueno, pues ya se entiende que puedes pagar estos costos y que tienes ese margen de maniobra para hacerlo. Pero las micropymes, que es donde se genera el 60% del empleo en México, este 55%, y que son el 90% de los patrones en México, pues el 90% de los patrones en México tienen menos de 10 empleados, creo que sí deberíamos de empezar a pensar en algún subsidio para formalizar. No, definitivamente no ayuda a incentivar el emprendimiento de alguna manera, porque el costo pues se eleva, es una inversión inicial por el recurso humano muy alto. Vamos a pasar, Carlos, un punto que nos sacudió al mundo, una noticia que sacudió al mundo el pasado fin de semana, si no me recuerdo qué fue, bueno, usted lo conoce, lo escuchó en las noticias, la captura del presidente en ese momento de Venezuela, Nicolás Maduro. Se han dicho un montón de cosas, las formas, sobre todo en las formas. Mi sueño es vivir en playa, tener una casa vacacional, una casa de descanso o simplemente una casa de retiro. El Desarrollo Punta Clara te invita a conocer esta majestuosidad del mar ubicado en el puerto de Santa Clara. A únicamente 8 minutos del mar podrás disfrutar de su club de playa con únicamente 393 lotes en un fraccionamiento. Comunícate con nosotros para conocer más sobre las bondades que te brinda el estado de Yucatán y las bondades que te brinda Punta Clara. 55 39 49 17 91 es el número para los inversionistas exitosos. Comunícate conmigo, Desarrollo. Sobre todo en las formas, la postura de nuestro país fue de recriminar justamente las formas en cómo se capturó al expresidente Maduro. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, sobre todo, es que Estados Unidos abrió una puerta en una línea muy delgada que no se atrevían a traspasar a otros países que están casi en las mismas condiciones. Se me ocurre, por ejemplo, Rusia con Ucrania, China con los conflictos que tiene en Asia, y Estados Unidos lo hizo con Venezuela. Dijo, yo me voy a meter en un país, voy a sacar a un líder, usted tendrá su opinión, si del dictador o no, eso nadie se lo quita, usted tendrá su opinión, pero a final de cuentas lo que hizo fue llegar a un país, sacar a su líder y enjuiciarlo. ¿Qué le impediría a los demás países no hacerlo? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que debemos decir es, Estados Unidos no entra a Venezuela por un tema de petróleo.
El petróleo venezolano no es rentable, por eso es que China y Rusia, que tenían a sus empresas en Venezuela extrayendo petróleo, solamente estaban extrayendo 1 millón de barriles diarios. Y la razón es que es un petróleo muy pesado, muy contaminado, cuyo costo de extracción ronda los $45-50 y se vende más o menos entre $45 y $50. No es negocio para nada. No es negocio para nadie, ya se lo dijeron al señor Trump, las grandes petroleras, le dijeron, a ver, China le prestó dinero a Venezuela cuando el petróleo estaba más caro y le dijo, me vas a dar tantos barriles de petróleo, y ellos acordaron, sí, te voy a dar esos barriles de petróleo, tú traes a tus empresas y de esa manera te pago el dinero que te pedí prestado. ¿A qué costo? Ya no es problema mío. Y el tema es que hoy sobra petróleo en el mundo. Más o menos el mundo consume 100 millones de barriles diarios de crudo. De esa cantidad, México aporta 1.3 millones de barriles diarios. Venezuela más o menos aporta 1.3 millones de barriles diarios. Estados Unidos extrae más o menos 12, 14 millones. Arabia Saudita 10, Rusia 11, 12, que son, digamos, los grandes productores de crudo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sobrando petróleo? Porque los autos eléctricos cada vez están entrando con mayor fuerza al mundo. El año pasado se vendieron en el mundo 80 millones de autos, de los cuales 20 millones ya son eléctricos. Entonces, cada auto eléctrico que entra a las calles del mundo saca petróleo, porque simplemente no ocupa gasolina. Claro. Entonces, en la medida en la que se vayan vendiendo cada vez más autos a gasolina, irán sacando autos viejos que ocupaban gasolina. Entonces, los autos eléctricos están desplazando a una gran cantidad de petróleo en el mundo. Ya el consumo de petróleo ya no va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el resto del mundo? Que una vez que el consumo de crudo ya no aumente, bueno, pues tendrá que ir disminuyendo poco a poco. No digo que va a ser... No, o sea, es una transición energética. Llegaremos a un top en 2030 y hacia 2040 habrá bajado un poco y hacia 2050 habrá bajado bastante ya el consumo de crudo a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos no entra a Venezuela por un tema de crudo. Trump lo sabía perfectamente bien. Estados Unidos en este momento, por ejemplo, en Groenlandia, que es el otro país del que tanto se habla ahorita, tiene 2 bases militares que no está ocupando porque no quiere, ¿no? Las tienen medio abandonadas, tiene ahí unos cuantos soldados. O sea, no tiene para qué ser dueño de Groenlandia, Estados Unidos. ¿Cuál es el gran tema? Bueno, pues el gran tema es que Trump tiene un problema porque en 2026, en noviembre, vamos a tener elecciones en Estados Unidos de su Congreso, una parte del Congreso se renueva, y los republicanos, que es el partido de Trump, podría perder la mayoría. Y entonces los representantes del Congreso podría frenar a Trump en 2027 y 2028, que es lo que le queda al mandato de Trump, y Trump no quiere. Él quiere que los votantes norteamericanos sigan votando por él, por su partido, por los republicanos, y en consecuencia está haciendo una serie de medidas a nivel mundial para evitar eso. Está tratando de buscar votos republicanos en noviembre. Un dato que es muy importante: el 70% de los norteamericanos no quiere, de los dos partidos, no quiere que Estados Unidos mande soldados a una invasión como las de Afganistán, la de Irak, la de Vietnam, Corea. ¿Por qué? Pues porque siempre hay heridos, siempre hay veteranos de guerra, siempre hay lisiados. Entonces, ellos están de acuerdo en extracciones como la que se hizo con Maduro, pero no están de acuerdo en invasiones a otros países. Y ojo, ahorita estamos viendo la parte, digamos, bonita, el éxito, todo se logró, no hubo bajas, no hubo problemas. Pero en los próximos meses, alguien en contra de Trump podría decir, ¿por qué hiciste esto? Voy a preparar un contraataque, no contra territorio norteamericano, pero sí contra alguna fragata, contra un grupo de turistas norteamericanos, contra alguna embajada norteamericana, contra un algo. Y hay que recordar que este año se celebra el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Pero, bueno, pues alguien podría decir, bueno, pues ¿qué pasa si hacemos algo en algún estadio, algo en algún centro comercial norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Qué grave. Sí, estamos incrementando los riesgos, y cuando incrementas los riesgos, lo que pasa es que los capitales se salen de los mercados emergentes porque dicen, hay riesgo, me voy a un lugar sin riesgo. ¿Y cuál es el lugar sin riesgo? Estados Unidos. Pero como en este momento, pues Estados Unidos sería el lugar de riesgo,
pues a lo mejor decido irme a Europa, decido irme al oro, que son, digamos, los dos refugios que en este momento están funcionando relativamente bien. Por eso estamos viendo que a partir de que llega Trump a la presidencia, el euro se ha fortalecido y el oro también se ha fortalecido. Ok, ya pasa ese tema de la captura de Nicolás Maduro, parte del show, ¿no? De ponerle una fotografía esposado, es parte del show, es parte de decir, hey, ya aquí lo tenemos, ¿no? Con el mercado venezolano que tiene bondades, sobre todo hacia el tema turístico, que puede reforzar también el tema inmobiliario. En América Latina, incluido México, ¿cuál sería el escenario inmobiliario? ¿Podría beneficiar el hecho de que tengamos un mercado de mayor salida como el venezolano? ¿No nos impactará en definitiva? ¿Qué pasará con eso? A ver, Venezuela tiene un lugar muy, muy bonito que se llama Isla Margarita. Yo lo conocí el siglo pasado, incluso antes de Chávez. Era un lugar muy bonito, sin lugar a dudas, pero no se le acercaba la infraestructura de Cancún, ni mucho menos, ¿no? Era como un Puerto Vallarta tradicional, no llegaba a más, ni siquiera llegaba a nuestra Riviera Nayarit, ¿no? Entonces, sí, evidentemente mucha gente abandonó sus lugares, sus departamentos en Isla Margarita, y hay que recordar que la población de Venezuela era de 40 millones de personas, ahorita viven 26, 28 millones de personas en Venezuela, 8, 10 millones de venezolanos salieron y podrían regresar y podrían recuperar eso que perdieron ellos en Isla Margarita. Creo que sí es algo probable, pero no es algo que deba de preocupar a los desarrolladores mexicanos, ni mucho menos. Es un mercado, sí, interesante, pero ojo, estás a 8 o 10 horas de Estados Unidos. Es un mercado pequeño, no tiene la infraestructura necesaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hay que recordar que una parte importante de los huracanes del Atlántico se generan muy cerca de Venezuela. Entonces, desde los meses de marzo, abril, hasta más o menos octubre, noviembre, tienes ahí una inestabilidad en esa zona que podría provocar que no te permite planear a largo plazo, claro, como sí te permite Cancún, que ha tenido un par de huracanes importantes, sí, pero en 30 años, ¿no? Sí, entonces, vamos, para Cancún no es tema Margarita. Y es un tema muy focalizado y creo que va a ser un tema muy de la diáspora venezolana que está en otros países, que va a decir, pues es momento de regresar a Margarita, es momento de comprarme ese departamento que nunca tuve en Margarita, bla, 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 muy, muy, muy localizado. Ok, bueno, en el sector inmobiliario no vemos entonces un mayor movimiento. El presidente Trump, una de las cosas que hace es decirle a México, te estoy viendo, ¿no? El que puede seguir eres tú, si no haces tal vez lo que te digo, o si no haces alguna acción que considere que es consistente contra el crimen organizado. Yo he pensado que son dos cosas fundamentales que tendrán que pasar para que Estados Unidos pueda hacer una intervención militar hacia un objetivo de crimen organizado. Uno es que el crimen organizado se haya infiltrado en la política, que hay casos donde ya lo hizo, y que el crimen organizado tenga una presencia importante en la economía, que hoy ya sucede. ¿Qué le impediría al presidente Trump poner objetivos claros, el crimen organizado, y atacarlos, por mucho que diga el gobierno mexicano, tenemos acciones, no lo van a hacer, que la soberanía, etcétera? Bueno, lo primero es, al presidente norteamericano no le interesan los temas locales, no le interesa si un expresidente fue bueno, fue malo, si los presidentes locales, municipales, estatales están con el crimen organizado, los temas de los países le valen. Es un tema de corrupción local, mientras no afecte los intereses norteamericanos. Estados Unidos dice, no es de mi interés. ¿Por qué si es del interés Venezuela? ¿Por qué si lo fue? Pues porque países como Irán, como China, como Rusia tenían bases muy importantes en Venezuela, y entonces Trump dijo, ya están dentro de América Latina, Rusia, China, Irán, ya tienen ahí bases importantes, me pueden ahí sí afectar en algún tema mis intereses, hay que crear algo. Y entonces dijo, pues es que el cártel de los soles y mete mucho fentanilo. Ya después las autoridades mismas norteamericanas reconocieron que el cártel de los soles no mete tanto fentanilo o no mete nada de fentanilo a Estados Unidos,
Pero ese era como el pretexto, ¿no? Okay. O sea, hay un tema geopolítico en donde Trump lo dijo muy claramente el sábado 2 de enero, el 3 de enero, perdón, dijo, vamos a aplicar una política que él llamó la política Monroe. Donald Trump, James Monroe. ¿Qué significa la política Monroe? La política Monroe decía en 1823, cuando los países americanos estaban independizando de España, de Francia, les dijo a los europeos, no se metan con América, América tiene que definir su propio destino por ellos mismos. Y entonces, ¿por qué no quería Estados Unidos? Bueno, pues porque en ese momento el imperio español era más grande que la naciente Norteamérica, que nace en 1776, y llevaba 50 años, y si España recuperaba México en 1823, pues no ibas a tener de vecino a México, sino ibas a tener de vecino a España. Entonces, pues aguas, ¿no? Entonces, por eso James Monroe en ese momento dice, no se metan, ¿no? Y ahora Trump dice, nadie se tiene que meter en América más que yo, ¿no? Esa es como la política. Punto. Aquí el único que da órdenes soy yo. Y en el caso de Groenlandia, la verdad es que Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca, y Dinamarca a su vez pertenece a Europa, y Estados Unidos lleva con Europa una alianza de 80 años, desde 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte para frenar a Rusia, a la ex-URSS, y entonces llevan 80 años de una gran alianza que ahora está en vilo, y que Trump desde el primer momento dijo, Europa, mira, ahí hay un océano muy grande, muy bello, y nos queremos separar, y no tenemos por qué. Y realmente con Groenlandia no es tema, podría hacer lo que quisiera, como ya te platiqué, pero lo que quiere Trump es ampliar el territorio norteamericano, porque de esa manera sí pasa a la historia como él quiere dentro de los libros norteamericanos, y decir, yo amplié el territorio norteamericano. En febrero del 2025 le dijo a Canadá, pues conviértete en el estado 51, ¿no? Es verdad. O sea, queremos ampliar el territorio norteamericano, queremos quedarnos ahora con Groenlandia. En el caso de México hay una gran cooperación. Hay que recordar que México ya mandó una gran cantidad de narcotraficantes a Estados Unidos sin juicio, totalmente fuera del derecho mexicano y del derecho internacional. Simplemente sencillamente los metió en un avión y los mandó a Estados Unidos. Y bueno, pues seguirán este tipo de acuerdos entre México y Estados Unidos. Si en un momento dado Estados Unidos decidiera que quiere mandar otro mensaje por ahí de julio, agosto, septiembre a sus votantes y hacer bombardeos, pues yo te puedo decir que las autoridades mexicanas van a decir que fue en completa coordinación, que se pusieron de acuerdo, que ya sabían de todo esto, pero que no podían alertar a los cárteles para que fuera un ataque sorpresa, ¿no? Entonces, Estados Unidos no se va a meter más que en aquellas cosas que realmente le interese. Y un tema muy importante, después de cuando se da la pandemia, recordarán que el gobierno norteamericano le da cheques a las familias norteamericanas. Al darle yo cheques a las familias norteamericanas, creó inflación Trump, ¿no? Porque la gente tuvo más dinero y la gente sabía que todo el mundo tiene más dinero, entonces subieron los precios de todo. Y hubo más demanda, bueno, pues porque tengo más dinero. Y ahorita trae Estados Unidos el tema de la inflación. Pero al haber más dinero en la pandemia pasaron dos cosas. Hubo gente que lo ahorró, hubo gente que invirtió en Bitcoin, cuando el Bitcoin pues está muy mal, hubo gente que dijo, pues es momento de hacer algo, ¿qué hago? Estoy en casa, pues invierto en Bitcoin, y hubo gente que dijo voy a comprar drogas. Y entonces la sobredosis que empezamos a ver en el 20, 21 y 22 llegaron a 100,000 muertos en Estados Unidos. Entonces es una cantidad impresionante. Si en México nos quejamos de 30,000 asesinatos, imagínense allá 100,000 muertos de tu vecino, de jóvenes que hoy trabajaban y mañana ya no trabajan por un tema de drogas, etcétera, etcétera. Entonces fue un tema realmente importante en Estados Unidos. Y bueno, por un lado, ya encontraron los norteamericanos qué hacer con la sobredosis, ya encontraron medicamentos muy buenos para evitar fallecimientos, y por el otro lado, sí han reducido el tráfico de fentanilo, le han explicado a la gente que no debe de consumir fentanilo, que sí puede consumir marihuana, no una cosa muy extraña, ¿no? O sea, legalizo la marihuana para que esa sí la consumas, pero por favor, hasta ahí. Sí puedes consumir alcohol, que por cierto el consumo de alcohol ha bajado bastante en Estados Unidos en los últimos 50 años, de acuerdo con los estudios. También ha bajado el consumo de cigarros, el de marihuana se ha medio mantenido por ahí, pero no consumas fentanilo. Y les ha dado buenos resultados. Más o menos se estima que en 2025 el número de fallecimientos por sobredosis de fentanilo habrá rondado los 30,000 fallecimientos en Estados Unidos, ya muy lejos de los 100,000. Ha sido lo que mejor le ha dado resultado a Trump en este año.
Es bien curioso porque era una de las tesis que yo sostenía, ¿no? O sea, decir, ¿cuántas personas ha matado el alcoholismo, el tabaquismo, algunas otras drogas también, pues también han matado personas, ¿no? Pero el fentanilo es como de moda. Yo siempre he pensado, como no involucren en el negocio a Estados Unidos, por eso se queja. Yo considero que eso, cuando lo involucren y diga, mira, pásate para acá, igual y cambia el discurso, ¿no? Lo que pasa es que tanto la adicción a la marihuana como una adicción moderada al alcohol le permiten a las personas ser funcionales. Esto es, una persona puede ir a trabajar 9 to 5, 9 a 5, como le dicen los gringos, salirse al bar, tomarse un par de copas o llegar a su casa, echarse un churro de mota y al día siguiente regresa al trabajo, ¿no? Sí. Pero el fentanilo no. El fentanilo sí destruye vidas productivas y es altamente adictivo. Entonces, bueno, pues Estados Unidos dice, mira, sí estoy de acuerdo en que consumas ciertos productos recreacionales, vamos a llamarlos de alguna manera, pero no aquellos productos que pueden afectar tu vida de manera tan rápida como lo hizo el fentanilo en muchísimos casos. Sí, se entiende perfecto este punto. Es un escenario, ahorita cuando nos los explicas con este nivel de detalle, que vemos otro panorama, porque insisto, a veces el medio de comunicación tradicional, el que vemos en la televisión abierta, que también está cargado de ciertos intereses políticos, también decirlo, nos pone tal vez en un punto sobre alerta, ¿no? Y gente que desconoce completamente el tema y nos genera algún conflicto. Ahora que nos los explicas a detalle, damos también un panorama real y sobrio que nos permite también evitar el miedo paraliza. Yo he platicado con algunas personas que dicen, no es momento de invertir porque Estados Unidos va a venir a bombardear, ¿no? No. Y yo decía, no. Y aunque bombardee, pues la tierra va a seguir ahí, ¿no? O sea, bueno, pero hay un miedo tal vez natural. Por supuesto que en algunas zonas, por ejemplo, lo que pasaba con Israel, esas imágenes, cómo sonaban las alarmas de las bombas, pues es aterrador y es algo que no quisiéramos que nos pasara en ese sentido, pero bueno. No, estamos a años luz de un escenario de esa naturaleza. Estados Unidos, si llegase a atacar, sería como lo vimos en Venezuela, donde llegan 3, 4 helicópteros sobre una casa determinada, como ya ha sucedido con el Ejército y Marina mexicanos en algunas zonas del país, donde llegan a un fraccionamiento, acordonan la manzana, van sobre una casa determinada que han estado vigilando durante 3, 6 meses y ubican esa casa y nada más esa casa, ¿no? Porque ahí es donde está ese objetivo por el que van y punto. Sí, se viene a la mente cuando dieron de baja al líder de los Beltrán Leiva, ¿no? ¿Qué pasó? Justamente esto que estás ha sido en Cuernavaca, lo hemos visto lo hemos visto, por ejemplo, en Cuernavaca, lo hemos visto en Guadalajara, evidentemente en Culiacán cuando fueron por el Chapito. Por el Chapito, es verdad. Etcétera, ¿no? Son movimientos muy específicos, sobre objetivos muy específicos, no tocan a la población civil, no es su objetivo. Y bueno, pues a veces sí la gente dice, yo era vecino de ellos y ni siquiera sabía quiénes eran mis vecinos, ¿no? Y sí, ese día fue aterrador, pero vamos, después de ese día la vida volvió a la normalidad. Perfecto, no, un escenario, bueno, insisto, muy objetivo, que esta es información valiosísima de alguien que conoce el tema. Y esa también es la invitación a que veamos medios que realmente informen y que no podamos caer en ese pánico. Vamos a pasar a cosas más amables, uno de los temas que me gusta porque tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el turismo y uno de los eventos más importantes que se van a hacer en este año 2026, que es el Mundial de Fútbol del profesional que organiza la FIFA. Se va a llevar a cabo, decimos, es el Mundial de Estados Unidos que nos comparte con Canadá y México, ¿no? Pero bueno, el Mundial es Norteamérica 2026, sedes en México, Ciudad de México. ¿Has escuchado la frase que dice, el dinero no crece en los árboles? El desarrollo citrus patrimonial es la excepción a esta regla. El dinero sí crece en los árboles con citrus patrimonial. A través de 1000 metros de gestión de tierra 100% comercial, podrás obtener un rendimiento garantizado a través de la comercialización del fruto limón. Comunícate conmigo al 55 39 49 17 91 y conoce cómo tu dinero se pone a trabajar a través de uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Ya lo sabes, 55 39 49 17 91. Citrus Patrimonial, porque el dinero sí crece en los árboles. Nuevo aroma
a ver un partido de fútbol, diría, bueno, pues ya que crucé el charco, pues es momento de ir a Venecia, es momento de ir a Milán, a Florencia, ¿no? Entonces yo creo que habrá muchas personas que van a venir a seguir a sus equipos a México, Guadalajara y Monterrey y van a decir, pues es momento de conocer Cancún, es momento de conocer Valle de Bravo, es momento de conocer Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Los Cabos, otros lugares turísticos de interés, evidentemente. Cosa curiosa, si tú me preguntas cuál es el destino turístico más conocido de México a nivel mundial, de acuerdo con las encuestas del sector turístico, es Chichén Itzá. ¿Y cuál es la ciudad que más personas conocen del mundo de México? Es Cancún, ¿no? O sea, si tú las personas preguntas cuál es la capital de México, muchos te van a decir fuera de México, Cancún. Sí. Y en consecuencia, las pirámides más cercas que quedan de Cancún son Chichén Itzá. Entonces, por eso, no es raro que la gente conozca más Chichén Itzá que Xochimilco, que Teotihuacán, o que el mismo Guadalajara, o que Tlaquepaque, o Zapopan, lo que sea. Entonces, vamos a ver un efecto sí inflacionario en ciertos productos, una cosa que nosotros llamamos el sector hospitalidad. ¿Qué es el sector hospitalidad? Pues evidentemente todo lo que tiene que ver con hoteles, Airbnbs, restaurantes, tours, bares, todo este tipo de cosas donde ya estamos viendo pues que las personas dicen, oye, mi viaje a México empieza, no sé, si el Mundial de Fútbol es en junio, julio y agosto, yo voy a llegar ahí en mayo 15 con la selección y ya estoy apartando los lugares para ir a conocer Xochimilco, para ir a conocer Teotihuacán. Y entonces pues, los oferentes de bienes y servicios dicen, a ver, pues si estás dispuesto a pagar $1,000 por un boleto, pues en lugar de que me pagues $50, $1,000 por un tour a Xochimilco, pues te lo voy a vender en $100, ¿no? Entonces, pues vamos a ver eso. Claro. Oye, si el Airbnb estaba en $100, pues ahora va a estar en $200. Oye, si la renta de auto estaba en $50, pues ahora va a estar en $100, ¿no? Sí. Y pues empezaremos a ver esta demanda fuerte durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Probablemente hacia octubre ya no haya tantas reservas, ya las cosas ya regresan un poco más a la normalidad y octubre y noviembre ya empezará a tener otra vez precios más bajos. ¿Qué vamos a ver con los precios en general? Vamos a ver muchas promociones. Pues mira, yo te aseguro que desde el detergente para lavar ropa va a poner su promoción de que soy el patrocinador oficial del mundial. En esta se lavan los uniformes. Evidentemente el sector de bebidas, evidentemente el sector de alimentos, y aprovecharán un poco para subir los precios, obviamente. Ahí, como lo platicábamos, ¿no? Hay un tema de, pues me están costando más la nómina, bueno, pues me va a costar un poco más los productos, y este es un buen momento, porque yo sé que las personas de todas maneras se van a reunir en su casa, van a ir a un restaurante, van a ir a un hotel a ver el partido, lo que quieras, y van a consumir bebidas. Entonces, pues el sector de refrescos, el sector de tequilas, de whiskies, de rones, vodkas, seguramente subirá sus precios un poco. Después habrá una promoción y los empezarán a bajar ya para Navidad, etcétera, etcétera. Subirán los precios, bajarán un poco en aquellos productos que puedan subir los precios, hay otros donde no. ¿Qué va a pasar en el sector inmobiliario? Pues para los que tienen una propiedad en renta va a ser un muy buen año. Ojo, no es un año para decir, como este año renté 250 noches, el próximo año también voy a rentar 250 noches. No. Es una burbuja. Va a haber una burbuja, y esa es una burbuja que se va a reventar después de septiembre, octubre, y que lo que veamos este año no se va a repetir el próximo año. ¿Cuáles son las que si tú me dices, oye, ¿dónde recomendarías tú? Yo te diría en las 3 ciudades, yo no me iría en lugares que estén cerca de los estadios, yo más bien me iría a los lugares que sean relativamente turísticos. ¿Por qué? Pues porque el partido es un día y la gente va a estar en el lugar 15 días, ¿no? O sea, las personas vienen a ver a su equipo de fútbol que juega 15 días, 2 o 3 partidos. Entonces, pues sí, el lunes fue partido y el martes los quiero ver en el hotel, pero ¿qué hago miércoles, jueves y viernes? Pues me voy a tomar tours. Entonces, lo normal es que aquellos sectores turísticos de las ciudades sean donde veamos mayores concentraciones, y es donde les recomendaríamos a las personas pues que adquieran propiedades en rentas. Es interesante, oye, tengo un departamento este año y no sé si rentarlo o ponerlo en rentas cortas. Pues si estás en cualquier ciudad que sea relativamente turística, tu departamento está bien ubicado, pues este año dedicarlo a rentas cortas. Perfecto, sí. Hoy para los propietarios de Airbnb será un muy buen negocio. El crecimiento también del sector turístico lo vamos a ver.
el 2025 México ocupaba el lugar número 6 según la Organización Mundial de Turismo. Con la llegada de visitantes extranjeros podrá subir algunos peldaños. Sí, seguramente este año vamos a estar muy bien. Otro punto a favor de México es que, a diferencia de Trump, que tiene pues un tema migratorio muy fuerte, ¿no? Donde a muchas personas les están rechazando la visa, donde se están llevando a cabo redadas en Estados Unidos. Pues en México somos muy amigables, estamos muy abiertos a que vengan las personas, entonces seguramente habrá muchas personas que querrán venir a México en lugar de ir a Estados Unidos, pues a vivir el ambiente mundialista. Hay ciudades, yo te diría, por mi trabajo me toca viajar mucho, te diría que Guadalajara y Monterrey han hecho trabajos excepcionales, ya hay nuevas líneas del metro, tienen un aeropuerto ya cada uno muy remodelado. Lamentablemente la Ciudad de México, también hay que decirlo, el ICM pues lo están remodelando, están trabajando marchas forzadas, vamos a ver si terminan. Es un desastre, perdónenme, pero es un desastre. El AIFA es otro desastre. Teníamos que tener el AIFA. Está muy lejos, es un desastre. No. Miren, yo sé que muchas personas tendrán que llegar al AIFA. Les pedimos una disculpa. Porque nos prometieron algo y nos entregan otro. Entonces, sí, la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, más bonitas, con mayor oferta cultural, y yo también lo comparto, con un aeropuerto lamentable. Si usted tiene toda la oportunidad de ir a otros aeropuertos internacionales, se podrá ver que no tiene nada que ver el aeropuerto de la Ciudad de México. No tiene nada que ver. Realmente es un aeropuerto chiquito, no es un aeropuerto grande. Tiene muchas operaciones, está muy saturado. Ojalá que la autoridad que lleva esto, no la aeroportuaria, los políticos, no sé, lo mejoren, porque es lo primero que uno ve cuando llega a un país. Lo juzga desde ese momento. O sea, lo por experiencia. Me queda Puerto Bonito, hay expectativas de la ciudad y esto es importante que se pueda mejorar, porque esperamos un crecimiento del sector turístico. México tiene un potencial turístico muy alto, pero me falta una organización brutal en los 3 niveles de la sociedad, el privado y de gobierno. Hay un desastre interesante, pero es una muy buena oportunidad que van a poner los ojos del mundo en la sede del Mundial de Fútbol para poder hacer las cosas de mejor manera. Yo considero que hay todos los elementos. El sector turístico es de las cosas que también creo que los gobiernos, yo creo que a partir del presidente Felipe Calderón hasta el presidente López Obrador, han mantenido de buena mano. Mira, México tiene una ventaja y una desventaja en el sector turista. La ventaja es que somos muy conocidos a nivel mundial, somos un referente sin lugar a dudas. La desventaja es que no hemos logrado que los visitantes gasten más. Okay. Mientras que el gasto promedio en las grandes ciudades, en París, en Londres, en Nueva York, en San Francisco, ronda los $300, $400 diarios, México ronda los $100, $150 diarios. Entonces necesitamos incrementar esa oferta cultural de alto valor agregado. Por ejemplo, no es lo mismo cuando vienen las personas a ver la Fórmula 1, donde las personas que vienen a verla están dispuestas a gastar $200 en una cena, a cuando tenemos otro tipo de espectáculos no tan caros, donde el gasto promedio ronda los $50. Es el gran tema de Cancún, por ejemplo. El aeropuerto de Cancún es el aeropuerto que recibe más turistas internacionales en todo el país. Recibe 1.8 millones de turistas internacionales cada mes. Pero el gran tema es que en Cancún la mayor parte del gasto se va a hoteles todo incluido. No hay una gran derrama en otro tipo de actividades. Ya los parques, Shanghai, lo están intentando, pero nos hacen falta más actividades que puedan llevar a cabo los turistas. Hoteles de gran turismo, hoteles de gran nivel, ¿no? Entonces, sí, nos hacen falta ese tipo de cosas, restaurantes con 5 estrellas Michelin, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que realmente haya turista de un mayor peso, lo que, por ejemplo, sí sucede en Los Cabos. En Los Cabos hay una gran cantidad de oferta de campos de golf, de hoteles de 5 estrellas, etcétera, etcétera, y bueno, ahí el gasto promedio del turista en Los Cabos o en Riviera Nayarit es mucho más alto del gasto promedio de Cancún, donde han proliferado los hoteles. Excelente.
Bueno, en esta parte del turismo me gusta ver el vaso de lleno. Sí. Creo que es muy positivo, creo que hay una gran oportunidad y se tiene que aprovechar. Carlos, vamos cerrando este podcast, muy agradecido de tenerte con nosotros, por supuesto, y la gente que nos ve y nos escucha, ¿dónde puedes seguirte para todos los análisis que haces financieros, de bienes raíces, del dólar, del oro? ¿Cómo puedes seguirte? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para poder tener justamente estos temas de gran interés de nuestra comunidad? Pues muchísimas gracias. Estoy en todas las redes sociales, pero donde más me van a ver va a ser en X, ¿no? En cara Twitter, @Carlos López Jones. Para las empresas, en tendencias.com.mx, Tendencias Económicas y Financieras, publica un newsletter semanal. Vamos en nuestro año ya 25, ¿no? Entonces ya llevamos bastantes años haciendo esto. Y para finanzas personales escribo el Substack de Carlos López Jones. Ahí pueden ver mis estrategias de inversión que publicamos cada domingo, y entre semana, bueno, pues publicamos temas de finanzas personales y de coyuntura que pueden afectar esas finanzas personales y qué hacer. Muchísimas gracias. Ahí puede ver en la parte de abajo de la pantalla los datos que nos ha compartido Carlos para que usted vaya a sus páginas respectivas, a sus espacios, pueda seguirlo. Realmente es sumamente interesante todo lo que va a poder ver ahí y le va a dar mucho entendimiento de las condiciones macroeconómicas y microeconómicas que vivimos para que usted tome las mejores decisiones. Carlos, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Querido público, nos vemos en el siguiente episodio de Campeones Inmobiliarios. Recuerde, ya en la segunda temporada de Campeones Inmobiliarios. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.